Bueno, pues buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a mirar los últimos versículos del capítulo 11. Como ya os habéis dado cuenta, el título de esta tarde es Milagro Increíble. Un poco, no sé si llamarlo irónico, porque increíble, entre comillas, o cómo, pero es la intención. Evidentemente era un milagro que nadie podía negar. Era creíble en el sentido de que había sucedido y a lo mejor esa expresión de increíble, de lo asombroso que era. No he encendido esto, perdonadme. Entonces, Jesús vemos que está trabajando la fe de sus discípulos, de Marta y de María, pero también de aquellos judíos que habían ido a dar el pésame, por decirlo de alguna manera. Es interesante que ya vayamos mirando un paso más adelante, el capítulo 12, en el sentido de que ¿para qué los estaba preparando? O sea, ¿por qué estaba insistiendo tanto en que esa fe estuviera bien asentada? Venían tiempos duros, venían tiempos difíciles. El Señor iba a ser ungido pronto para su muerte e iba a ser arrestado, mal enjuiciado y finalmente crucificado en una cruz. Así que venían tiempos duros y, yo no quiero, ni soy ni quiero ser profeta, pero hermanos, vienen tiempos duros en nuestra sociedad, en nuestra actualidad. Ya los vivimos. Hace rato mencionaba Eva, ¿no? O alguien que oró, la verdad es que no reparo, pero tenemos aquí familias por guerra. ¿Esos son tiempos duros? Tenemos familias aquí porque han debido salir de su país por la situación. ¿Esos dos son tiempos duros? O sea, los tiempos duros ya están, ya llegaron y vienen más. Entonces, evidentemente, nuestra fe debe ser reforzada. Lo que quiero mencionaros en este sentido es que Dios tenía una manera particular de tratar la fe de los judíos, porque trató con ellos desde un principio de una manera exclusiva, por decirlo de alguna manera. Hay un texto que abre esta situación, Éxodo 4, versículos 32 al 34, solo leeré algunas partes. Dice el versículo 32, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, y luego salto al versículo 34, ¿ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros o con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Yahvé vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Pregunta, ¿qué nación, qué pueblo ha elegido Dios para manifestar todo esto? A nadie más que a Israel, es decir, con nadie, solamente con Israel. Así se acostumbraron, ¿no? Desde Éxodo 4, cuando Moisés le dice, pero tú me envías, pero ellos me preguntarán, ¿quién te ha enviado? Y entonces en ese momento le da dos señales, ¿no? Dice, tira la vara que llevas y lo de la mano. Entonces desde ahí se crea esa situación entre Dios y su pueblo de las señales. Y los judíos se acostumbraron a ver señales y se acostumbraron a pedir señales. Pero es algo que el Señor les permitió. Vemos hace no mucho, en Juan 6:30, le dijeron a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Los judíos pidiendo señales. Sí, normal. Y Jesús, como hemos visto en los evangelios, pero ahora que estamos estudiando Juan, Jesús no ha tenido problemas en hacer señales maravillosas. De hecho, en los versículos anteriores, le acaba de devolver la vida a un hombre que ya estaba en descomposición y ahora estaba allí entre ellos. Entonces, señales daba, pero no siempre les daba las señales que ellos pedían. Como a veces nosotros, ¿no? Pedimos una cosa en oración y el Señor nos quiere responder, el Señor nos quiere bendecir, pero no siempre a la manera que nosotros quisiéramos, ¿no? Os leo Mateo 12, 38 y 39, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Claro, así estaban acostumbrados. Y él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Sabemos cuál es la señal del profeta Jonás, ¿verdad?
¿Cuál es? 3 días y resucitó. Jonás estuvo en un gran pez durante 3 días y 3 noches. Bueno, esa es la señal a la que se refería. Jesús estaba diciendo que él iba a estar en una tumba y al tercer día resucitaría. Y esa era la señal que él iba a dar. Ya había dado muchas, pero ahora ya no voy a daros más que esta señal, la cual es más que suficiente. Y bueno, ante las señales la gente creía, no todos, como hemos visto, pero la gente creía. Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esto traspasaba roles y estatus sociales, y hemos visto con el mismo Nicodemo, Juan 3:2, que dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios. ¿Por qué este maestro sabía que Jesús había venido de Dios? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y fijaros, Juan 3, después vendrían más señales. Imaginaros, si Nicodemo a estas alturas estaba en plan, tú vienes de Dios, pues ¿qué sería tiempo más tarde? Bueno, veamos las reacciones en este pasaje que hemos estudiado, las reacciones de estos judíos, tanto los que habían acompañado a Marta y a María, como también de los dirigentes religiosos. El primer grupo, pues, creyeron y dieron testimonio. Estas personas, de acuerdo a los versículos que hemos leído anteriormente, acompañaban. Vinieron desde Jerusalén a Betania, no estaba muy lejos, si no me equivoco, unos 15 kilómetros de distancia. No, 3. Eran 15 estadios, 3 kilómetros. Bueno, de alguna forma ellos habían venido. María, dolida, llorando, esto también lo comentamos la anterior ocasión, ella no estaba muy consciente de que estaba llevando gente a Jesús. Ella iba a la tumba, iba a ver a Jesús, estaba muy mal, pero de alguna forma toda esta situación hizo que mucha gente fuera a donde ella. ¿Y a dónde iba ella? A Jesús. Entonces, ya he mencionado esto. ¿A dónde vamos nosotros? Y puede ser que al ir nosotros a Jesús, otros también que nos están observando, vengan a Jesús. Lo importante, en primera instancia, es acercarse a Jesús, venir a Jesús. Nosotros, pero después otros podrán seguir nuestros pasos y podrán tener ese encuentro con Jesús y podrán ver lo que ellos vieron. Una pregunta que creo que es muy natural, ¿no? Ellos siguieron a María, pero se encuentran con Jesús. ¿A ti te hubiese gustado encontrarte con Jesús? Qué maravilla, ¿no? Encontrarse con Jesús. Pero pensemos, nosotros hoy estamos diciendo, sí, el Jesús en el cual creo, pero el Jesús en aquel tiempo y para muchos de los judíos era un hombre más, el hijo de un carpintero. No era el Jesús que nosotros hoy entendemos. Y sin embargo, estaba haciendo grandes maravillas, lo cual les dejaba ver que no era cualquier hombre, no era un hombre común, sino que era el mismo Dios que se había encarnado para salvarnos. Así que ellos no solo vieron a Jesús, lo cual es maravilloso, sino que vieron un momento histórico, un momento maravilloso en la humanidad. Ver cómo un hombre que había estado 4 días en la tumba salía vivo, porque el Señor le había llamado y le dijo: Lázaro, ven fuera. Bueno, el hecho estaba consumado. Hemos pasado la parte donde Jesús pide que se quite la roca, Jesús pide que le quiten las vendas, pero Jesús hace el gran milagro. Ante esto, podía haber muchas reacciones, no lo sé, pero básicamente 2. ¿Creer o no creer? Y hoy pasa lo mismo. El Señor nos da un mensaje, el Señor nos testifica, la iglesia testifica, tú y yo testificamos, y nuevamente quedan 2 opciones: creer o no creer. Bueno, pues este pequeño grupo creyó, vieron la señal y su reacción fue creer. A ver,
Alguien de nosotros puede decir, pero es que ¿cómo no creer al ver esto? Pero lo cierto es que hubo gente que no creyó, ¿no? Y así suceden cosas en nuestra vida, cosas que podemos ver y decir, hombre, con esto, ¿cómo no creer? ¿Cómo no creer el Evangelio? ¿Cómo no creer que Jesús es real? Cuando nosotros vemos que Jesús es real, cuando nosotros entendemos que Dios está allí, dices, ¿cómo es que la gente no cree? Y sin embargo, mucha gente no cree. Así que lo que sucedía en aquel tiempo, sucede en este. Pero estos, en concreto, creyeron en Jesús. Y es lo que Jesús quería. Recordad que la semana anterior hablábamos de que ¿para qué sucedió lo de Lázaro? ¿Recordáis? ¿Alguien se acuerda? Básicamente dos cosas. Cuando Jesús envía de regreso al mensajero, le dice, esto es para la gloria de Dios. Y otra de las razones por las que iba a hacer este milagro es para que toda aquella gente que creyera. Entonces, cuando algunos creen, dices, pues misión cumplida. No todos, deseablemente, es que todos hubiesen creído, pero no todos creyeron. Y sin embargo, algunos creyeron. Esto es maravilloso y de aliento porque cuando compartimos el Evangelio y la gente lo rechaza y no le interesa, yo paso de esto, yo estoy bien, no necesito esas cosas, eso es para fanáticos, eso es para religiosos, eso es para gente ignorante, sí, claro, eso es para tener un control de la sociedad, la religión fue inventada para esto y para esto. Y muchos razonamientos humanos que para estas personas tienen todo el sentido. Pero fijaros, en medio de tanta incredulidad, en medio de tanta distracción, algunos creen. Y maravillosamente y por gracia, nosotros podemos decir que somos unos de ellos. Uno de esos ignorantes, uno de esos que necesita a Dios. Lo maravilloso es que alrededor del mundo somos muchos ignorantes. Y casi me atrevo a decir que cualquier país que te pares, ahí tienes un hermano, una hermana en Cristo, que también está un poco loca como tú. Bueno, este primer grupo, versículo 45, creyó. Tenemos la otra parte, los que no creyeron. ¿Qué hicieron estos? Bueno, dudaron, luego fueron a los líderes religiosos y les comentaron lo que había pasado. Aunque el versículo, estamos en el 46, no nos da muchos detalles, lo cierto es que su reacción fue distinta. Vieron lo mismo, estuvieron con el mismo Jesús, observaron el mismo milagro, pero ellos, a diferencia de los otros, no creyeron. Es cierto, yo creo que a estas alturas el término fake o fake news ya es muy usado, ¿no? Noticias falsas. Esto nos vuelve desconfiados. Leemos una noticia, sabemos de alguna cosa y decimos, no lo sé, hay tanta información y según la fuente no sabemos si puede ser verdad o no. La cuestión para ellos, y que no tenían justificación, es que no alguien les había platicado, no alguien les había comentado, sino que ellos lo habían visto con sus propios ojos. Ante eso no puedes decir, es una fake news. No, es que tú lo has visto, tú has sido testigo, pero ellos de alguna forma tenían esa incredulidad y no creyeron. Yo creo que ser reservado, ser prudente es bueno, pero en esta situación no aplicaba. La gente, de manera normal, natural, no cree en Dios, pero sí que cree otras cosas. Hay gente que te sorprende de lo que es capaz de creer y luego no es capaz de creer en Dios. O sea, cualquier teoría humana se la puede comer con patatas, como se dice, pero la palabra de Dios, no, eso no. Son historias, son cuentos, son cosas que no son ciertas y sin embargo pueden creer muchas otras cosas. Una de las posibles razones de que estos hombres actuaron así es que necesitaban alguna referencia. Yo creo que
Muchas veces nosotros hemos hecho algo así. Escuchamos algo o vemos algo en la palabra y decimos, uy, ¿y esto cómo va? Ya sea que consultemos a algunos comentaristas, consultemos a algún maestro, alguna persona de confianza y digamos, oye, he leído esto, he escuchado esto, pero realmente tengo duda. Y ellos fueron, entre comillas, a los que saben, ¿no? A los líderes religiosos. ¿Ha pasado esto? Decidnos de qué va esto, ¿no? No sabemos, estamos confundidos. Y como ya decía, ser precavido es algo positivo, pero ante lo que habían visto, no se trataba de una sana precaución, se trataba más bien de incredulidad, ¿vale? Entonces, estos hombres dudaron, fueron aquellos líderes religiosos y el texto, que como ya he dicho no da muchos detalles, ¿qué dijeron? Pues dice literalmente o textualmente, dijeron lo que Jesús había hecho. El texto no da para más, no para decir si dijeron más, si dijeron menos. Incluso un comentarista se atreve a decir que estos no fueron a decirles a los líderes que se habían equivocado, porque mira lo que hemos visto, vosotros os habéis equivocado, sino que fueron a convencerlos de que había que tomar alguna acción drástica contra Jesús. Esto lo dice un comentarista, el pasaje no lo dice. Dice que fueron y dijeron lo que habían visto. No se menciona su criterio, su juicio. Fueron más bien, oye, hemos visto esto, ¿vosotros qué creéis? El versículo no nos da más información de qué les respondieron. Simplemente lo que sigue es que ellos, ante la situación, los precedentes que tenían y lo que acababa de suceder, les dijeron, vamos a reunirnos, debemos hacer algo. ¿Qué es el siguiente punto? El siguiente grupo, los que creyeron, los que dudaron y fueron a los dirigentes, y ahora vamos a los líderes religiosos. La reacción ante el milagro, repito, unos creyeron, otros no creyeron, y otros, simple y sencillamente, ante ese gran milagro, vamos a matar a Jesús. Increíble, ¿no? Increíble. Algo tan maravilloso del poderoso Hijo de Dios. ¿Y cuál es tu conclusión de todo esto? Pues vamos a matarle. El propósito de la Escritura es para que creyeran, el propósito del milagro es para que creyeran. Y cuando hay ceguera, cuando hay dureza, no hay fe, sino hay esta conclusión, vamos a matarle. Bueno, se reunieron primeramente, dice el versículo, y todo giraba en torno a una pregunta, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Y qué pasaba con los judíos? ¿Qué pasaba cuando veían señales? Algunos creían. Y claro, eso no podía seguir siendo. Algo tenemos que hacer. Este hombre hace señales y algunos van creyendo y cada vez son más. Lo cierto que en medio de cómo trataban esta problemática, ellos estaban inconscientemente o sin darse cuenta que estaban afirmando que Jesús estaba haciendo señales. Es decir, no era un impostor. Ellos reconocían, este hombre está haciendo señales. Y grandes señales, estaba haciendo milagros que eran irrefutables. Y esto no era nuevo, ya he leído Juan 3:2, como Nicodemo decía, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. No solamente la gente creía, sino algunos incluso de los fariseos empezaban a creer. Y ellos ya no les preocupaba la verdad, ya no les preocupaba de dónde procedía todo esto, simplemente ellos querían acabar. Esto debe finalizar. En ese análisis, en ese planteamiento del problema, el qué haremos, decían, si le dejamos así, todos creerán en él. Menudo problema, ¿no? Si no hacemos nada, todo mundo va a creer en él. ¿Y eso en qué va a redundar hacia nosotros? Si todos creen en él, ¿qué va a pasar? Y ellos empezaron a imaginar, ¿qué va a pasar? Los romanos van a venir a por nosotros, van a destruir el templo y van a destruir a nuestra nación. Y en ese debían hacer algo
era forzoso, algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos sin hacer nada. Y claro, daban vueltas y al final, recordemos lo que surge allí. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El sumo sacerdote lo argumentó de tal manera que les convenció que ciertamente era lo que convenía. Pero aquí quisiera detenerme un poco. ¿Lo que convenía a quién o a quiénes? A ellos. Esto no tenía que ver con Dios, esto no tenía que ver con el templo, que tenía un propósito para Dios, no tenía que ver con el reino de Dios, no tenía que ver con la gran misión de Jesús. Simple y sencillamente todo giraba en torno a sus intereses. ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que nos conviene? Bueno, conclusión, vamos a matarlo. Y se acaba el problema. Pensaron que lo tenían todo bajo control. Pensaron que eran muy listos, pero fijaros lo que dice Hechos 2:23, a este entregado, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo que no sabían es que esto era parte del plan de Dios. Esto era parte de su victoria. Crucificándole, muriendo en una cruz. Y claro, eso ni el mismo enemigo se lo podía imaginar, porque claro, él incitó a Judas, incitó a todo mundo y dice, por fin lo tendré en el imperio de la muerte. Ni Satanás mismo se imaginaba hacia dónde iba todo esto. Pero esto terminó en una oportunidad de vida eterna para ti y para mí. Ellos en todo esto llegaron a unas conclusiones. Seguir a Jesús significa que la nación perezca. Dar muerte a Jesús significa que la nación se salva. Razonamiento humano. ¿Y qué pasó con ese razonamiento humano? Al final, históricamente, ¿qué pasó con el templo? Años 70 después de Cristo. Fue destruido. Así que esos planes humanos al final no funcionaron, como siempre. Así que cuando ellos mataron a Jesús, sellaron su propia condenación. Ellos creían estar haciendo lo correcto, de acuerdo a sus intereses, pero realmente no fue así. Ni materialmente, porque al final lo perdieron todo, y espiritualmente peor, porque no consiguieron la salvación que Jesús vino a ofrecer. Así que aquí podemos ver estas tres reacciones ante lo que Jesús había hecho. Nosotros hoy pasamos, como se dice, al escenario. Ahora es la parte en que se escribe nuestra historia, nuestro momento en la historia. La de ellos ya pasó, ya quedó escrito. Los que creyeron, creyeron, los que no creyeron, no creyeron. Los que decidieron matar a Jesús, decidieron matar a Jesús. Pero ahora es tu momento y ahora es mi momento. Y también está siendo registrado. ¿Qué quedará escrito? ¿Que creíste? ¿Que dudaste? ¿Que rechazaste al Dios único y verdadero? Aquel que vino a dar su vida por ti. ¿Qué quedará escrito? Mientras hay vida, tenemos esperanza. Quiero que reflexionemos en estos 3 puntos sobre este pasaje. Fe genuina. El calificativo es muy importante porque, aunque no debiera ser, puede decirse que hay varios tipos de fe, ¿no? Creer, creo que fue el jueves o fue el miércoles, uno de estos 2 días, que hablábamos de creer. Pero, ¿qué significa creer realmente? Una fe genuina, no solamente creo por creer, sin compromiso, no pasa nada. Quiero recordaros lo que yo os decía al principio. Los judíos pedían señales, pero tú y yo, salvo que me equivoque, no somos judíos. ¿Estáis de acuerdo? Fijaros lo que dice la Escritura. Hebreos 11:6.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Qué estoy queriendo decir? Que el judío pedía señales, pero tú y yo podemos pedir señales. Hombre, podemos pedir. Ya luego es cómo trata a Dios con nosotros. Ya lo hemos visto en Éxodo. ¿Qué nación? Bueno, los judíos. Pero nosotros andamos por fe y no por vista. Nosotros hemos de creer por fe, sin haber visto. Porque tú y yo vimos a Lázaro salir de una tumba. Tú y yo vimos la tumba vacía. Y lo maravilloso es que podemos decir con total convicción que creemos. Amén. Yo no vi, pero creo, estoy totalmente seguro que Jesús se levantó de entre los muertos y como tal estoy seguro que Él volverá. Y eso, hermanos, es fe. Y esa fe, aunque es verdadera, debe ser trabajada. Lo que veíamos, lo que pasaba con Marta, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y luego estaba siendo trabajada su fe porque no llegaba hasta el punto de, quita la piedra y Señor, ya hiede, ¿qué quieres hacer? Ahí su fe dudó, pero no a nivel de crítica lo digo, sino en que entendamos en que aunque tengamos fe, debe ser trabajada y está siendo trabajada y es para la gloria de Dios y es por los tiempos que se vienen. Bueno, ¿cuándo se trata de una fe genuina? ¿Cuándo se trata de una fe auténtica? Yo os quiero dar 3 puntos en este sentido, que puede haber muchos argumentos, muchos factores para poder ver una fe genuina, pero os voy a compartir estos 3. Dice Éxodo 4:31, que es un poco en el contexto de la primera lectura que hice. Dice, ante las señales, el pueblo creyó y oyendo que Yahvé había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Cuál fue la reacción ante la fe genuina? Ante creer, se postraron y adoraron. Entonces, si tú y yo tenemos una fe genuina, ¿qué hemos de hacer? Postrarnos y adorarnos. Pero no solamente el ejercicio, que está bien, si así lo sientes, pero esto va más allá de postrarnos, es doblarnos ante Él. Y no solamente ante Él, sino muchas veces ante nuestros hermanos, doblegarnos, humillarnos, porque se trata de Él y porque mi fe es genuina. Y adorarle, que aquí podríamos pasar largo rato, hermanos, porque así como estamos hablando de fe genuina, podríamos hablar de verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que, verdaderos adoradores, entonces hay falsos adoradores. Y claro, nos podríamos quedar aquí un rato. Si tu fe es genuina, Juan 8:31 y 32 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces les dice Jesús: judíos, si vosotros creéis en mí, ¿qué tenéis que hacer? Permanecer en la palabra. ¿Tu fe es genuina? ¿Permaneces en la palabra? Casi el ejercicio. ¿Tu fe es genuina? Sí. ¿Permaneces en la palabra? Son muestras, hermanos, de qué tan genuina es nuestra fe. O como decía la otra vez, se me ha ido, ¿de qué tamaño es tu dolor? Un dolor, ¿a qué te mueve ese dolor? Pues voy a elevar una oración. Pobrecitos. ¿De qué tamaño es nuestro dolor?
Si es muy grande nuestro dolor, creo que os lo dije, ¿no? El dolor que tenía aquí y me hizo ir al médico. Se me quitó el dolor y ya no me hice nada. O sea, ¿de qué tamaño es tu dolor? ¿De qué tamaño es nuestra fe? ¿Qué tan genuina es nuestra fe? Dice la palabra, dice la Escritura, que si tu fe es genuina y que si tú has creído en Él, permaneces en su palabra. Te postras y le adoras a su manera, le vas a adorar a su manera, no a tu manera. Y vas a permanecer en su palabra. Y todavía más en el contexto de nuestro pasaje, si tú realmente crees, vas a testificar. Y voy a tomar prestados unos versículos del siguiente capítulo de Juan, Juan 12, os lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice: muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos. Aquí se refiere al primer grupo, ¿recordáis? A los que creyeron. Aquí se está citando a aquellos que estuvieron y que creyeron y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. ¿Por qué mucha gente había oído de esa señal milagrosa? ¿Por qué? Porque testificaron, creyeron y testificaron. Entonces, si tú dices, yo creo y no testificas, tu fe a lo mejor no es tan genuina. Si tú has creído, decían sus discípulos, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos, del verbo imposible, ¿entendedme? No puedo callar. O como decía el profeta, hay un fuego dentro de mí, no puedo. Entonces, si tú crees, si tu fe es genuina, has de testificar. Estos hombres, sabemos que, de acuerdo a lo que hemos estudiado, había un temor, había guardias del templo, había romanos, había cruces, había crucificados. Es decir, seguir a Jesús no era cualquier cosa, seguir a Jesús significaba peligro. Seguir a Jesús, bueno, lo vamos a ver más adelante. El mismo Pedro, ¿qué tenía ante toda esta situación? Tenía miedo de que le pasara algo y por eso negó a su Señor. Así que si creemos, testificamos. Vamos al siguiente punto, verdad o comodidad. Dice un comentarista, si Jesús reunía demasiados seguidores, podría atraer la atención de las autoridades romanas y esto podría hacer daño a la causa judía, lo dice así tal cual. Y a mí me hizo pensar en esta última frase, podía hacer daño a la causa judía. Y yo pregunto, ¿cuál era la causa judía? ¿Cuál era la razón de ser del pueblo judío? No, pero el de Dios. El de ellos sí, el nacionalismo. La causa judía, la de ellos, la personal, era ese nacionalismo. Pero no la de ellos. La causa del pueblo judío, ¿cuál era? La que Dios había determinado que era. ¿Y cuál era? Se la dijo inicialmente a Abraham. Era su pueblo y que iba a tener muchos descendientes y iba a ser ¿qué? Bendición a las naciones. El pueblo judío tenía un propósito muy parecido, casi paralelo al que tenemos la iglesia. Ese pueblo judío debería ser un testimonio a las naciones de lo que Dios puede hacer, de manera que aquellas naciones quisieran venir a este Dios. Nosotros hoy como iglesia pasa lo mismo. ¿Cuál es la función de la iglesia? Ser testimonio a las naciones para que ellos sientan esa intención, ese deseo, esa necesidad de venir y adorar a Dios. Pero estos hablaban de sus propios planes, de su propia causa. Y es triste, hermanos, cuando dentro de la iglesia empezamos a hablar en el mismo lenguaje. Consciente o inconscientemente, ya no hablamos de los propósitos de Dios, sino ya hablamos de nuestros propósitos, de nuestra agenda, de nuestra causa. ¿Cuál es la causa, la razón de ser de nuestra iglesia? Y cuando nos empezamos a desviar de los principios bíblicos, de cuál es la razón y causa de esta iglesia, y empezamos a poner los nuestros, ¿qué estamos haciendo?
estamos haciendo un poco lo mismo. ¿Quién define la causa de la iglesia? ¿Quién definía la causa de los judíos? ¿Quién define la causa de tu vida? Incluso voy hasta allí. ¿Quién define para qué fuiste creado? Dios. Porque muchas veces andamos diciendo, es mi vida, yo decido, y sí, el Señor no te va a obligar a nada, pero al final Él te dio la vida, Él te dio propósito y Él te pedirá cuentas. Y al final nos hemos de sujetar a ello, porque lo que el Señor ha establecido ha de suceder. Bueno, hay una frase un poco de estas comerciales. A estas alturas, Jesús estaba en la lista de los más buscados. Dice el versículo 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que lo prendiesen. Hermanos, como causa o propósito de la iglesia, a Jesús lo buscaban ¿para qué? Para matarlo. ¿A nosotros nos buscan? ¿Los cobradores o qué? Los cobradores de impuestos. Puede ser una buena reflexión. ¿Por qué no nos buscan? Entendedme, yo no quiero que nos busquen, ni quiero que nos persigan. Pero si es de reflexionar, ¿por qué no nos buscan? No nos conocen, no molestamos, no incomodamos. O peor aún, a veces nos buscan, pero para pasárnoslas bien, ¿no? Porque nosotros no la pasamos bien. Entonces, ¿por qué no nos buscan? ¿Por qué sí buscaban a Jesús, pero no para creer en Él? Algunos sí, pero sobre todo para arrestarle y para matarle. ¿Cómo explicarse? Esto es también para reflexión. ¿Cómo explicarse que aquellos que habían visto muchas señales, y sobre todo esta señal, y siendo judíos, no creían en Jesús? Y todo lo contrario, incluso reaccionaron de una manera más adversa ante Él. Ya no se trata de decir, bueno, ese milagro, yo no creo en ese milagro, ya está. No, pasas de tu incredulidad a querer destruirle. Eso, ¿cómo se explica? Tal rechazo. ¿Qué hay detrás de esto? Debe haber algo, porque claro, yo puedo decir, no, yo no creo eso y soy indiferente y ahí queda. Pero ¿cómo paso de eso no me interesa y no lo creo a quiero destruirlo? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa si Dios no existe? ¿Por qué lo quieren quitar de todo sitio? Si Dios no existe, ¿por qué esa batalla contra Dios? Si no existe. Porque sí que existe. Y porque sí, esa conciencia sabe que está allí. Pero es mejor, entendedme, para el hombre pecador es mejor que no exista. Porque si no existe, ¿qué pasa? No hay quien me juzgue, no hay quien me diga lo bueno y lo malo. ¿Quién va a decir lo que es bueno y malo? Yo. Mejor que no exista. Así, libremente, vivo como yo quiera. Fijaros sobre esto que estoy preguntando, ¿verdad o comodidad? Esto en alusión a los líderes religiosos. Si preferían la verdad o preferían la comodidad, o su seguridad, o su estatus. Estaban dispuestos a sacrificar la vida de Jesús simplemente por sus deseos egoístas. Mis deseos egoístas y la vida de Jesús. ¿Qué hacemos? Venga, Jesús. No voy a sacrificar esto. Me ha costado mucho tiempo. He hecho muchos sacrificios y ahora que se sacrifique este hombre. Y sin embargo, y por el contrario, Jesús estuvo dispuesto a entregar su propia vida por nuestro beneficio. ¿Podéis ver la diferencia? Los enfoques egoístas de decir, yo te entrego, yo no quiero perder lo mío. Y sin embargo Jesús dijo, yo me entrego por tu beneficio. No había egoísmo, no había
ningún sentido de estos pues de posición, ¿no? De hecho, Jesús había dejado todo, se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios. No estimó ser el igual a Dios. Grande lección de nuestro Señor. Le hemos visto hace poco a Jesús como siervo, despojándose de su gloria y adoptando la posición del siervo más bajo en aquella sociedad. Nadie estaba dispuesto a ceder nada. Estos hombres no querían perder su estatus y sin embargo Jesús estuvo dispuesto a dejar todo, incluso su propia vida. Y llegamos al último punto. ¿Qué decides? Llega un momento en que tienes que decidir. Perdonad la comparación, pero a veces llegamos a la heladería y ¿qué sabor tienes? Este, y te dicen 50 sabores, ¿no? Y llega ¿cuál momento? En el que hay que decidir. Bueno, y después de todo esto, ¿qué decides? Bueno, pasa lo mismo. El Señor vino, el Señor hizo señales, el Señor ha permitido que su Escritura nos llegue hasta hoy, hasta nosotros, y llega el momento en que te pregunta, como se lo decía a Marta era, ¿no? ¿Crees esto? ¿Crees? ¿Qué decides? Tienes que decidir. ¿Cómo reaccionamos? Ellos reaccionaron como pudieron, como entendieron. Incluso sus discípulos, fijaros que es una parte que no vimos, sus discípulos reaccionaron y decidieron permanecer con su maestro aún en medio del peligro. Dice el pasaje que Jesús, como lo querían apresar, se fue de allí. Y sus discípulos, aún con sus carencias que estaban siendo trabajados, decidieron permanecer con él. Recordemos que incluso antes de venir aquí a Jerusalén, el mismo Tomás decía, pero vamos a ir allí a donde te querían matar. ¿Y qué dijo Tomás? Dice, venga, pues vamos con él y muramos. O sea, había un poco de enfado, un poco de falta de convicción, pero a la vez decía, bueno, si hemos de pasar peligro, lo pasaremos porque seguimos a nuestro maestro. Así que, ¿qué decides tú? ¿Creer, no creer? ¿Quedarte con el maestro? ¿Retirarte? También parte del pasaje que hemos leído es que Jesús no solo moría por la nación de Israel, sino que también moría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Esto te incluye a ti, porque claro, alguien diría, hombre, estamos hablando de los judíos, de estos tipos, ya pasó, pero yo ¿qué tengo que ver aquí? Tienes que ver mucho, porque Jesús ya oró por ti, Jesús ya murió por ti, y Jesús quiere unirte a ti y a mí y a todos los que creemos en Él en un solo grupo que es la iglesia. Leí algo que me pareció muy interesante. Dice, el rico en el Hades, ¿recordáis aquella historia? Argumentaba, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Recordáis? Eso está en Lucas 16:30. Estando allí, aquel hombre rico decía, mira, permíteme ir y decirle a mi familia que esto es real, que esto existe. Y es que si alguien fuera y les diera testimonio de lo que realmente pasa, de que existe la vida después de la muerte, ellos creerían. Y aunque esto será tema del capítulo 12, debemos decir que Lázaro volvió de los muertos, del Hades, del lugar de los muertos. ¿Y la gente creyó? Algunos sí, pero mucha gente no. Y lo vamos a ver en el capítulo 12. ¿Sabéis? Fijaros, lo que ya querían hacer con Jesús, si habéis adelantado un poco, ¿sabéis qué querían hacer con Lázaro después? Lo querían matar. Pero ¿no era la teoría de que si alguien volvía de los muertos y les testificaba, todo el mundo creería? Esa era la teoría. Y no fue así. Alguien volvió de los muertos, alguien vino del cielo, que es Jesús, y mucha gente seguía sin creer. Entonces, esto me deja como conclusión una, gracias Señor, porque en medio de todo esto he podido creer.
pero también nos deja esta reflexión de que a pesar del testimonio, a pesar de lo que el Señor ha hecho, a pesar de cuán real Él es, mucha gente no cree. Pero no nos vamos a quedar allí. Nosotros vamos a seguir sembrando, vamos a seguir dando testimonio y sobre todas las cosas que el Señor obre grandemente en nuestras vidas para ser ese pueblo, esa iglesia que refleje su imagen, y las probabilidades de que la gente crea serán mayores. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Y siendo autocríticos, muchas veces la gente no cree. Nosotros debemos ser causa de que crean y muchas veces somos causa de que no crean. Y eso tiene que cambiar. Y eso lo tiene que cambiar el Señor. Porque estamos haciendo una contramisión. ¿Me explico? Tenemos que hacer discípulos y lo que realmente terminamos haciendo son ateos, más ateos. Gente que no quiera saber nada de Dios. Voy a terminar diciéndoos, versículo 56, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? La gente buscaba a Jesús un día, y no soy profeta, lo dice la palabra, un día también le buscarán. Y un día no podrá ser hallado. Dice Isaías 55, 6 y 7, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Volvamos a Dios, vuélvete a Dios. Él no te está esperando para recibirte con una reprimenda. Él no te está esperando para decirte, te lo dije, ahora te voy a castigar. Él te está esperando, ¿para qué? ¿Recordáis aquella figura del hijo pródigo y del padre del hijo pródigo? Es la imagen de Dios con nosotros. Nosotros somos esos hijos pródigos. Y es ese padre que estaba esperando que apareciera por el camino, recogiese sus vestidos y un hombre de su edad corriera a alcanzarle y abrazarle. ¿Crees esto? ¿Qué decides? ¿Es un milagro increíble? Gracias, Señor, porque nosotros somos un milagro increíble, porque éramos viles pecadores y hoy somos pecadores justificados. Eso es un gran milagro. Y también tú puedes ser parte de este milagro y luego disfrutar de otro grande milagro, que tú y yo estemos en la eternidad con Él. ¿Crees esto? Busca mientras puede ser hallado. Que Dios te bendiga.